Quiero que vayamos ahí a la escritura ahorita les digo en dónde. A Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Y cuando lo encuentre, ¿verdad? Vamos a leer. Solamente un verso donde vamos a comenzar en esta tarde. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra del Señor, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a leer una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en este momento, mi Dios. Te suplicamos para que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y redarguya, Señor, nuestro ser. Es el que nos revela nuestros errores, nuestros pecados, y también nos convence y nos lleva al arrepentimiento. Ayúdanos en esta noche a salir limpios, Señor, de este lugar, purificados, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, de ahí todos los que nacimos de Adán, nacimos muertos por causa del pecado, y así la muerte pasó, dice, a todos los hombres, por supuesto, ¿verdad? Hablando del género, hombre y mujer, ¿verdad? Para que no digan las mujeres que nomás los hombres somos pecadores, por cuanto todos pecaron. La semana pasada comenzamos hablando acerca de las dos naturalezas. Ya hablábamos de que hay un pleito, hay una guerra que se lleva a cabo, porque el espíritu siempre está dispuesto, si quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios, pero la carne no. La carne se rebela, se resiste. La carne gusta el placer. La carne es donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay pleitos, donde hay todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde hay venganza, donde hay deseo de venganza, donde hay, ¿qué más? La falta de perdón, donde hay resentimiento y todo ello. La carne desea venganza. ¿Alguna vez a ustedes lo han insultado? Yo creo que sí. ¿Alguna vez usted se ha sentido ofendido? También yo creo que sí. ¿Alguna vez alguien trató de minimizarlo, hacerlo sentir inferior? ¿Y qué sintió? Dolor, impotencia muchas veces de no poder devolver o vengarnos o pagar o esperar, ¿verdad? Que reciban su pago. Hay películas donde, siempre en las películas hay los villanos y los buenos. Los que la hacen de malos, y están los protagonistas, ¿verdad? Que son las estrellas. Y entonces a mí no me gusta ver esas películas donde el malo es malo y termina ganando el malo. Es un final infeliz a mi punto de vista, ¿verdad? Es a mi gusto. Yo no quedo conforme hasta que se hace justicia, ¿verdad? Y el que la hace la paga. O que termine en paz todo y que haya por lo menos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en películas cristianas, ¿verdad? Donde al final hay paz, hay tranquilidad. O sea, quizás el malo fue malo durante toda la película, pero al final no termina muerto, sino termina arrepentido y perdonado. Qué bonito, qué lindo eso. Pero bueno, en las películas donde solamente vemos mucha violencia y todo ello, y maldades, ¿verdad? Injusticias, y que al final el malo todavía termine ganando, pues como que no. Y en la escritura tenemos, ¿verdad? Que al final Dios revela cómo va a terminar todo aquel que ha hecho mal, ¿verdad? Hablando del enemigo, del diablo, ¿verdad? Que nos hace la vida de cuadrito, especialmente aquellos que estamos en Cristo, que hace nuestra vida que sea más difícil. Y entonces, al final, Él va a un lugar de castigo.
Cuando leemos Génesis nos damos cuenta que desde el principio Dios, ¿verdad?, quiso tratar con el hombre y le preguntó: ¿qué has hecho después de que pecó? Dios ya lo sabía. Y luego le pregunta a la mujer: ¿qué hiciste?, ¿verdad? Y la mujer también da la evasiva, o sea, no acepta su responsabilidad y dice: la serpiente me engañó. Nunca aceptaron su responsabilidad, pero cuando Dios se dirige a la serpiente, le dice: por lo que has hecho, ella te va, dice, a aplastar la cabeza. No hubo ya maldición para la serpiente porque ya había sido sentenciada desde que ya no halló lugar, ¿verdad? Ya no se halló lugar para el enemigo en el cielo y fue arrojado a la tierra. Ya había sido sentenciado cuál sería su final. Entonces, empezamos hablando de esas dos naturalezas, del espíritu, ¿verdad?, del hombre espiritual y del hombre carnal. Y de esas dos naturalezas que todavía combaten dentro de nosotros, que muchas veces todavía sentimos deseos como cualquier ser humano, ¿verdad? Y es por eso que fallamos. Y es por eso que hay pastores que fallan, hay pastores que pierden el control, hay pastores que todavía pueden agarrar un arma y matar a alguien. Todavía hay pastores que pueden ser violentos porque siguen siendo seres humanos, y no es que esté justificando eso. Es por la naturaleza que todavía hay en el ser humano. Queremos ser buenos porque conocemos a Dios, porque conocemos su palabra. Esa es la parte espiritual. Queremos ser espirituales. Y cuando oramos, queremos orar y que nuestra oración llegue hasta el cielo, pero dentro de nuestra oración estamos acordándonos de que todavía tenemos lucha con este cuerpo y tenemos que decirle al Señor: perdóname y límpiame. Y eso es siempre, hermanos. Siempre tenemos esa guerra, y entre más lejos estemos de Dios, más guerra vamos a tener. Ahora, cuando estemos más cerca del Señor, también la vamos a tener, pero vamos a tener ayuda de Dios. Vamos a tener esa dependencia de Dios. O sea que no estamos, si estamos lejos de Dios, la tenemos perdida. Por eso dice el Señor: separado de mí, nada podéis hacer. Y entonces estuvimos viendo, ¿verdad?, acerca de cómo la Biblia nos revela que nuestro nacimiento en la carne nos dio una naturaleza carnal. Nacimos así, nacimos en pecado. Ahora, dentro de los pecados que aprendimos a hacer en el mundo y que todavía cometemos, la Biblia solamente tiene una sentencia. Y en esta noche vamos a tratar de abarcar algo de ello, porque el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto les da una lista de todos los que dice: no entrarán en el reino de los cielos. Y en Gálatas dice: no heredarán el reino de Dios. Y es una lista grande. Y ahorita vamos a ir ahí, ¿verdad? Solamente que vamos por parte. Ahí donde también la Biblia revela la naturaleza del nacimiento carnal, de cómo nacimos. La Biblia revela que al nacer de nuevo uno recibe una naturaleza espiritual. Y qué bueno, si usted, ¿verdad?, ya pasó por esa decisión, ese nuevo nacimiento. O sea, que ha conocido la verdad del por qué Jesucristo vino, el verdadero propósito, porque mucha gente sabe que un hombre vino, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, y que murió en una cruz, pero hasta ahí nada más. Y piensan que porque Él ya murió ahí, ya salvó a todo el mundo. No, solamente para que todo aquel que en Él cree. O sea que si no cree, la Biblia dice que ya ha sido condenado. Amén. Entonces hay quienes dan por hecho de que porque Jesucristo ya vino y murió en la cruz, ya no necesitan hacer nada, ni siquiera creer, que ya son salvos. Para eso vino Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no, la Escritura dice claramente: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y creer implica obediencia, implica seguirle, implica dejar muchas cosas. Es ya no vivir nosotros, como dice el apóstol Pablo. Y entonces, dentro de esa naturaleza, mis hermanos, es la lucha que tenemos diariamente. Mire, precisamente ahorita que veníamos, usted sabe que cuando llega a una esquina de 4, ¿verdad?, donde hay alto para todos, usted puede cruzar así, o sea, espera para que crucen así. Los que están del otro lado se esperan para que crucen o para dar vuelta, ¿verdad? Y entonces alguien se molestó conmigo porque dio vuelta un carro y luego me tocaba a mí, y bueno, cuando yo me metí, vino y quiso pasar. Entonces es uno y uno, ¿verdad? Y entonces
¿Qué pasa? Y luego te dicen cosas, ¿verdad? Te hacen ademanes y te hacen, o sea, te hacen sentir como que ellos son los que tienen la razón y no la tienen. Y entonces por eso la gente actúa como actúa. Aún nos pasa a nosotros. Y lo he puesto como ejemplo. Usted puede ir, ¿verdad?, bien espiritual ese día a su trabajo, ¿verdad?, manejando mientras va ahí en la calle o en el freeway, ¿verdad?, manejando y bien espiritual con la música, todo lo que da, ¿verdad?, y lleno de esa unción. Pero de repente alguien le hace ahí, ¿verdad?, una maniobra y todavía le grita, como aunque haya tenido, ¿verdad?, usted va bien tranquilo y lo saca de su concentración, lo baja de la cruz, le quita esa vestidura de santidad que llevaba. Bueno, por lo menos trata. Y es una guerra, es una lucha. ¿Cómo te sientes cuando alguien viene a tu casa? Y esto es algo que reciente me pasó. Alguien que dice que es un mecánico, ¿verdad?, vino a la casa y metió mano a mi carro y solamente me lo dejó desbaratado, ¿verdad? Y se fue con el dinero, ya no regresó. Y se llevó, encima de ellos se llevó la llave del pick-up. ¿Qué se siente? De ir a buscarlo, ¿verdad? Y a punta de pistola que me regrese el dinero y mis llaves. Pero no, ya no somos así. Pero es inevitable pensar, ¿no es cierto? Escuchen, es inevitable pensar. Digo, 30 años atrás me hubieran hecho eso, estuviera bajo la tierra. Piensa uno. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos. Hay sentimientos, pero ¿sabe qué? Digo, bueno, quizás, gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que se haya llevado, no me va a hacer falta. Gracias a Dios no me sobra, pero va a haber gente a la que le va a seguir haciendo daño. Y ese es el ser humano, mis hermanos. Por eso hay tantas situaciones que se dan en el mundo. Una mujer llega y se estaciona ahí en la raya, ¿verdad? La llanta de su carro está en la raya y está obligando al de al lado que se quite porque pues ella no puede subirse a su carro. Y le pinta el carro y se lo golpea y no sé qué más le hace. Y se han visto casos como esos, muchos. ¿Qué dan ganas de hacer? Y más cuando la gente se va, ¿verdad?, y como si nada. Y usted queda con pérdidas. ¿Qué siente? Bueno, esos son solamente ejemplos, ¿verdad?, de injusticias y de violencia que se pueden dar. Qué bueno, gracias a Dios, que nos ha cambiado y que podemos canalizar eso, pero es inevitable no sentir feo un rato, ¿verdad? Y de buscar el agua porque siento que me ahogo. Ser humano, todavía vivimos ese tipo de situaciones. Pero hay una naturaleza, mis hermanos, dentro de nosotros que lucha, porque queremos placer a Dios. ¿Sabe? Yo me consuelo solamente diciendo, cuando sufro pérdidas, si es que alguien llega a la casa y se lleva algo, si alguien me abre el pick-up y se lleva una herramienta, yo solamente digo, bueno, lo necesitaba más que yo. Solamente lo veo como eso. Él lo necesitaba. Yo también, pero él lo necesitaba más. O ella, no sé, quien haya sido. Así. Y cuando alguien pues hace lo que hizo este último, ¿verdad? Simplemente digo, ayudé a alguien como ayudamos, ¿verdad?, cualquier persona. Entonces, eso me ayuda a mí a traer paz. Yo no sé cómo usted puede canalizar todo ese tipo de cosas, porque la Biblia nos manda, ¿verdad?, a que amemos aún a nuestros enemigos. Dice que si vienen a quitarte la camisa, que le des también la capa. Ya casi estoy a punto de llamarle que venga por el pick-up, pues ya llevó la llave, ¿verdad? Se lleva el pick-up y le doy el título también. Entonces, pasamos situaciones, pero el apóstol Pablo dice,
por tanto, el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre. Antes en el huerto del Edén todo era paz, tranquilidad, ¿verdad? Hasta que el hombre decidió comer del fruto que le dijeron que no comiera. Ahí comenzó todo el problema. Y de ahí para acá, ¿verdad? Toda la violencia y asesinatos se dio en el caso de los primeros hijos de ellos. Romanos capítulo 7, verso 18 dice: y no sé, y dice el apóstol Pablo, Romanos 7, 18, y yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, nosotros no podemos cambiar esa naturaleza carnal que hay en nosotros. Por eso les decía ahorita, ¿verdad? Es inevitable que nos sintamos feos, ¿verdad? Mi hermano me ha platicado de historia donde, bueno, yo creo que a usted también le ha pasado. Si usted hace es su propio patrón, va y hace un trabajo y al final le dicen, no me gustó tu trabajo y no te pago. Y hazle como quieras, ahorita te llamo a la policía, vete en mi propiedad. ¿Qué hace usted? Y hay muchos casos como esos, de injusticias. Hace poco precisamente nos platicaba un hombre, ¿verdad?, que tiene una compañía de grúa. Dice que a su amigo le dieron 3 balazos porque él maneja una grúa. Llevaron una grúa, llevaron un carro y pues hay ciertas políticas que se manejan ahí. Y aquel llegó y, ¿verdad?, se enojó mucho porque no le entregaban su carro y dijo, yo quiero mi carro, ¿verdad? Y por el de la grúa, pues el que la llevó. 3 tiros le dio. ¿Injusticia o no? Tantas cosas que se ven aquí donde el ser humano lucha contra sí mismo. Queremos que nos traten bien en todas partes, ¿verdad? Y que sean justos, tratos justos y todo. ¿A usted le gusta, si va a hacer un trámite a donde sea, al DMV, cómo le gusta que lo traten? ¿Quiere usted llegar, verdad? Y que inmediatamente lo atiendan. Y ya cuando le atiendan, le dan su papelito, luego lo llaman. Y que cuando lo llamen, está tratando con esa persona, ¿verdad? Todo le salga bien. Que no haya nada que le tenga que regresar al siguiente día. Y hay ocasiones en las que los hacen regresar de una manera injusta. Le ha pasado a mi esposa. Un día le dieron ahí unas 3 hojas, le dijeron, tiene que llenar todo esto, si Daniel no puede venir, ¿verdad? Y tráigalos. El siguiente día volvió a ir, llegó con otra persona. Le dijo, ¿quién te dijo que necesitabas esto? Dijo, pues ayer vine haciendo lo mismo y me dijeron que necesitaba esto. No los ocupas. Y a la basura. ¿Me entiendes? Siempre queremos ser tratados bien, pero de la manera como nosotros queremos que nos traten, también nosotros debemos tratar a los demás. Yo recuerdo hace tiempo yo estaba muy molesto por alguna situación y yo le dije a mi patrón, le dije muy feo, lo regañé, le hablé en un tono que yo no debía, pero al rato agarré la onda y le dije, patrón, perdóneme. Me dijo, no, yo lo entiendo, está muy caliente, hace mucho calor, el material está mal, dice, y bueno, le dije, no, aunque tenga razón, le dije, no es forma de mi comportamiento, yo no debo comportarme así, perdónenme, lo siento mucho. Y yo deseo con todo mi corazón que no vuelva yo a hacerlo. Y gracias a Dios, ya pasó un año y tranquilito, ¿ah? Hay trabajo, él así, tranquilito. Hay veces que, hermanos, perdemos la paciencia. Tenemos que aprender a tranquilizarnos, sabiendo que todo tiene una razón, pero esa es la guerra, la lucha que hay dentro de nosotros. Le estoy poniendo muchos ejemplos de mí, pero yo sé que usted también tiene muchos, donde usted puede perder el control, donde usted se enoja, donde a lo mejor usted actúa también de alguna manera, pero la palabra nos está enseñando que no actuemos airadamente. Airaos, pero no pequéis, dice el apóstol Pablo. La carne quiere inmediatamente, le hicieron mal, usted quiere sacar pistola. No compre pistola, no tenga armas.
He escuchado mucho eso, las armas son del diablo, y sí. Nosotros predicamos un evangelio de paz, hermanos. Nos cuesta trabajo, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender, tenemos que esforzarnos. Y quizás no nos hemos esforzado lo suficiente, y por eso muchas veces todavía venimos diciendo al Señor: perdóname, no puedo superar esto, no puedo. Sí quiero, pero no puedo. El apóstol Pablo aquí mismo está diciendo, dice: yo sé que en mí, esto es, dice, en mi carne no mora el bien. Él está reconociendo. Por eso a veces cantamos, ¿verdad? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y es posible, ¿verdad? Que no todo, ¿verdad? Porque todavía hay algunas cosas rescatables en nosotros, algunas cosas buenas, pero siendo honestos, a veces es mucho lo que hay que cambiar todavía. Y entonces, el querer, el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo. Entonces la naturaleza carnal, hermanos, no nos trae ningún beneficio. No nos trae ningún beneficio. En Juan capítulo 6, verso 73, el Espíritu, dice el Señor Jesucristo, está hablando aquí, dice: el Espíritu es el que da vida. Dice que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Dice que la carne para nada aprovecha. Aun cuando hacemos algo bueno, la vieja naturaleza está buscando la oportunidad para sobresalir. En una plática, muchas veces, ¿verdad? ¿Acaso no, nos están platicando algo? No, yo hice esta proeza, hombre, ¿verdad? Y luego nosotros, no, yo también, ¿verdad? Y parece que jugamos una competencia de quién más fuerte, de quién aguanta más, de quién corre más, ¿verdad? No, a mí me han dado 3 tickets. No te apures, a mí me han dado 5. O sea, siempre le quieren ganar. No, yo conseguí un trabajo, me pagan 30. Poquito, me pagan 45. Siempre queremos ir arriba, siempre el ego, siempre el orgullo quiere sobresalir, queremos ser superiores, pero somos seres humanos. Aun cuando hacemos algo bueno, esa vieja naturaleza está buscando la oportunidad para sobresalir, quiere ser más. Romanos 7:21 sigue diciendo el apóstol Pablo: así que, queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? No, sí, está en usted, pastor. El mal está en mí, está la naturaleza ahí. Entonces las obras de la carne causarán que una persona, escuche bien, no herede el reino de Dios. Las obras de la carne causarán que una persona no alcance el reino de Dios. Pero la Escritura siempre nos está mandando orar, velar, estudiar, ¿verdad? Permanecer, ser firmes, no dejando de congregarnos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la única manera como vamos a superar muchas cosas. Y dice 1 Corintios 6:9 y verso 10. Ahí es donde le digo que hay una lista de las cosas que impedirán que el hombre y mujer, o sea, el ser humano, entren al reino de Dios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y usted sabe quiénes son los injustos? Los injustos, hermanos, son los que no hacen lo que es correcto. Ser justo o hacer justicia es hacer lo que es correcto, lo que place a Dios, lo que es la voluntad de Dios. Los que andan, los que están bien en todos los aspectos, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros no estamos siendo justificados por la ley, sino por la sangre de Jesucristo que pagó el precio por nosotros. Pero dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice los injustos, o sea, los que no practican lo correcto. Pero dice: no erréis. Mire lo que sigue diciendo: ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando conocemos personas que quizás caben dentro de una de estas características? ¿Cómo nos sentimos? La Biblia a nosotros nos dice, ¿verdad? Ahí en la misma carta de Corintios, el apóstol Pablo dice que cuando alguien dentro de la iglesia dice que llamándose o diciéndose que es cristiano, que es hermano, dice, pero que todavía está en una de estas situaciones, dice que no nos juntemos con ellos. Aquellos que están conscientes, que saben lo que están haciendo, lo que están practicando, dice que no nos juntemos con ellos, que nos apartemos de ellos, no sea que nosotros también o nos contaminamos o, ¿verdad? En todo caso van a decir que somos iguales. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, en Gálatas capítulo 5, verso 19, el apóstol Pablo habla de las manifestaciones de las obras de la carne y menciona una lista muy parecida a la que acabamos de ver. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, otra vez, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la semana pasada veíamos ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Que dice que los que hemos nacido, los que tenemos la simiente de Dios, los que hemos nacido en Dios, dice que ya no pecamos, porque la simiente de Dios dice que no peca. Entonces, quiere decir que, dice, porque no practicamos el pecado. Una cosa es todavía pecar, pero otra cosa es practicar el pecado, ir y buscar el pecado. Eso es diferente. Entonces no hemos conocido la verdadera libertad que Dios da. Entonces, adulterio y fornicación, mis hermanos, se está refiriendo a una inmoralidad sexual. Hoy la sociedad vive en algo como eso. Hace 50 años atrás creo que esto no sucedía como sucede hoy. No quiero decir que pues desde que existe el ser humano Dios dijo no adulterarás y era porque ya había todo ese tipo de cosas o de prácticas. Pero hace 50 años para atrás yo creo que era diferente en la sociedad. O no sé qué piensa, pero los que a lo mejor tienen mi edad pueden a lo mejor hacer una memoria para aquel entonces. Divorcio, así no se escuchaba, o más bien eso era muy raro. Las familias permanecían por una u otra razón, pero, ¿verdad? Pero adulterio y fornicación es una inmoralidad sexual y que la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios, y muchas veces es lo que más se practica en estos tiempos. Porque el adulterio, mis hermanos, es la relación ilícita o fuera del matrimonio. El matrimonio es sagrado. Ahora, la fornicación, pues es un acto sexual sin ser casado o antes del matrimonio. Entonces, esas son relaciones ilícitas o inmoralidades sexuales a las que la palabra está diciendo no heredarán el reino de Dios. Y ¿sabe qué? Eso nos pega muy duro a nosotros, porque conocemos dentro de nuestra familia cercana y quizás algunos de nuestros hijos estén viviendo una relación como esa. Y la Biblia está siendo tan clara cuando dice no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como padres? Pues seguir orando,
Porque desafortunadamente los hijos llegan a una edad donde nosotros ya no podemos influir en sus decisiones. Es decirles, te di la vida, pero yo no puedo vivirla por ti. Te doy los consejos, pero eres tú quien tiene que aplicarlo en su vida. ¿Me entiendes? Ya no podemos. Llegan a esa etapa donde ellos hacen sus propias decisiones. Y lastimosamente, muchos están escogiendo el camino del pecado. El camino que los lleva lejos de esa salvación que Dios está ofreciendo. La inmundicia es una impureza espiritual y moral. Esto abarca los dos, espiritual, moral y claro, por supuesto que, ¿verdad? Física, envuelto en todo eso, inmundicia. La lascivia, pues son emociones sensuales y pecaminosas, que no necesariamente, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo le dijo al hombre acerca de que del pecado que se comete aquí, dice, si tú viste a una mujer, dice, y la codiciaste en tu corazón, ¿qué adulteraste? La lascivia es como eso. No necesita llegar, ¿verdad?, a consumar físicamente el pecado, sino simplemente por el hecho de haber codiciado en el corazón. Esa es la lascivia, emociones sensuales y pecaminosas. Idolatría, esto tiene que ver con el adorar ídolos o alabar ídolos o cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios y su servicio. La idolatría, mis hermanos, bueno, hace mucho tiempo la congregación, cuando habían muchos aficionados al fútbol, que cuando había un mundial o partidos muy especiales, veíamos como nos dábamos cuenta que hay quienes cambiaban el día de servicio de venir a alabar a Dios por quedarse a ver un partidazo. Eso es idolatría, porque pones algo, puede ser un deporte, en el lugar de Dios, que le corresponde a Dios. Entonces, podemos ir más allá. Todo aquello que tome el tiempo o el lugar que le corresponde a Dios, todo eso será, ¿verdad?, como idolatría. Pueden ser amistades, pueden ser familia, puede ser, no sé, hasta el ir al mandado. Porque a veces la excusa, ¿verdad?, es que es el único día que pude ir al mercado. Hechicerías. Hechicerías tiene que ver con brujería, drogas y encantamientos. Usted ha escuchado acerca de brebajes y todo ese tipo de hierbas y de cosas, ¿verdad? En realidad esto es muy antiguo, mis hermanos. Esto es muy antiguo. Hace días hablaba de esto con un hermano y me recordaba que hay un libro que habla acerca de esto, ¿verdad? De unos ángeles hace muchos siglos de años atrás, ¿verdad?, que vinieron y le enseñaron al hombre cómo hacer todo ese tipo de cosas. Por supuesto, el maligno detrás de todo ello, ¿verdad? Entonces las hechicerías tienen que ver con brujerías. Y desafortunadamente, déjeme decirle, o más bien tristemente, el ser humano cree más en esas cosas que en Dios. Aún en estos tiempos, cuando hay tanta información y pudiera informarse más acerca del mal espiritual o del mal camino que está llevando todas esas cosas, la gente le cree más a esas cosas. Gente que no sale de su casa si no vio el horóscopo, ¿verdad? Yo soy Géminis. No, yo soy Génesis. No, ese no estaba. Aries, bueno. Y los números de suerte, y cómo te va a ir, ¿verdad? Y todo eso. Hay otros. Las drogas tienen que ver con eso, con la hechicería. Todo aquello que te hace alucinar, todo aquello que te hace, que te saca de tus 5 sentidos. ¿Ha escuchado usted hablar de los amarres, verdad? Te va mal, necesitas una limpia, tu dinero se va como en bolsas rotas y llaman para una consulta y mucha gente llamando. Y qué triste, ¿verdad?, que muchos todavía puedan seguir atados a ese tipo de encantamientos, porque es lo que es.
están encantados, no pueden ver la verdad de la palabra porque creen más en esas cosas que en Dios. Entonces, la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios porque le dan la espalda a Dios. Las enemistades, estos son sentimientos malévolos o rencorosos hacia otra persona. Hermanos, la Biblia dice que los asesinos, dice no matarán, ¿verdad? Dice que pues claro, no heredarán el reino de Dios. Pero la Biblia dice que si nosotros tenemos algo en contra de un hermano, si estamos enojados con nuestro hermano, dice que somos homicidas. Si tenemos una enemistad, somos homicidas. Y como dice, ¿verdad?, aquí el comentarista, sentimientos malévolos o rencorosos hacia otra persona. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando siente usted, nosotros no debemos de tener enemistad. Es mejor que alguien diga por ahí que lo tiene como enemigo a usted, pero que usted no sea enemigo de nadie. Amén. Yo estoy orando por el señor y por todas aquellas personas que a veces proceden mal. Y le digo por qué, porque yo hablé con él de la palabra, lo invité a la iglesia, le hablé de Cristo y me dijo, no, yo antes iba, y tuvimos una conversación y le puse una sombra para que trabajara y le saqué una hielera y le puse aguas y jugo y lo traté bien. Y después de que me hizo eso, pues me dolió, pero en ningún momento pensé en ir a sacarlo de los pelos y darle unas cachetadas, pero ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que viene a mi mente? Es que lo mismo que yo pudiera pensar y hacer, alguien más lo puede hacer. Es fácil. ¿Qué me cuesta a mí agarrar el teléfono? Tengo su número, hacerle un track, buscarlo, ¿dónde está? Fácil. Alguien más lo va a hacer. Oro por él. Y le mando mensajes todavía diciéndole, estoy esperando. Oro por él para que el Señor toque su corazón, pueda arrepentirse, porque va a terminar mal. La Biblia una y otra vez dice que el que obra mal termina mal. Siempre hemos visto cómo aquel que nunca se arrepiente va a terminar mal. El Señor no quiere eso para el ser humano. Entonces, pleitos. Los pleitos son alegatas, son conflictos, hay violencia, hay golpes. Esos son los pleitos. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando mete esa lista, dice enemistades, pleitos, dice, y termina diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque no es solamente el dar golpes, sino lo que estás sintiendo en tu corazón. Hay rencor, hay, no sé, hay ira. Todas estas cosas te van a llevar a algo más. Los celos, dice, temor sospechoso de rivalidad o competencia. A veces somos celosos, hermanos. ¿Cuántos hay celosos aquí? Amén. Todos somos celosos. Celosos de Cristo, de la palabra. No somos celosos. Muchas veces celamos aún hasta las amistades. Hasta las amistades. Yo creo que en eso no necesito ahondar porque entendemos qué son los celos. Ningún tipo de celo es bueno. Usted dirá, no, pero ahí la Biblia dice que Dios es celoso. ¿Sí? Dice que nos cela porque somos sus hijos, o sea, nos crió, somos los seres humanos y nos crió para alabanza de su gloria. ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos tienen más respeto y cariño por alguien más que por usted, que es su padre o la mamá? ¿Cómo se siente? Bueno, si nunca lo han tratado así, que bueno, me alegro. Y ojalá que nunca pueda tener ese sentimiento, porque debe ser muy triste. Y Dios lo siente con nosotros, porque nos cela.
Él no comparte su gloria con nadie. Yo creo que como padre, pues es algo que puede dolernos, pero dice aquí que es una rivalidad, que es una competencia. Y esto muchas veces lo vamos a ver, especialmente en aquellos, a mí me toca escuchar muchos asuntos de matrimonios, y me doy cuenta que a veces los padres, cuando ya están separados, tratan de quedar bien con los hijos, cada uno por su lado. Y entonces, ya sea con cosas, yo conocí a un jovencito que tenía 2 teléfonos. Uno se lo regaló su papá, y la mamá, para quedar bien con el niño y ganarse de su cariño, le regaló uno mejor y le compró una bicicleta. Pues el papá le compró otra bicicleta. Al niño le iba bien a lo mejor, pero no tenía la atención de ellos. Había una rivalidad entre ellos, había un celo entre ellos, porque querían ganarse el cariño del muchacho, pero querían comprarlo con cosas materiales. Qué triste, ¿no? Es una realidad que vivimos. Pero aún nosotros, en alguna oportunidad, la Biblia nos dice que estas cosas, practicando estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. No acabamos todavía. Tenemos otra semana, así es que vamos a parar aquí porque queremos orar en esta noche. Yo sé que usted tiene necesidad, como yo tengo necesidad, como muchos por los que estamos orando tienen necesidad. Mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en una sociedad tan violentada como la que vivimos, tenemos necesidad de siempre depender de la oración. Así es que vamos a tomar un tiempo de oración en esta noche, y voy a pedirle a mi hermano Jacob que él nos ayude y nos dirija en este tiempo de oración. Recuerden, hermanos, yo no sé si usted tiene familiares en Florida, pero estemos orando por todas esas familias que están saliendo. Yo sé que hay gente muy necesitada, que cuando salen de un lugar, imagínense, ¿a dónde irán? Están pensando, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? Y muchos de ellos, pues claro, son familias enteras con niños y todo. Así es que oremos por ellos. Gracias.